momento que vive Chile, el contexto latinoamericano, lo que está pasando en Argentina, es lo que vamos a conversar con nuestro entrevistado acá en Clever. Es un periodista argentino que yo conozco hace harto tiempo, lo había entrevistado antes, él me entrevistó en Argentina, es Pedro Brigger, especialista en temas internacionales, es periodista sociólogo, es director de Nodal también, que es un portal de noticias y de análisis del contexto latinoamericano. ¿Cómo estás, Pedro? Y muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo digo, un gusto estar acá en Ahora Santiago. nos vamos a las cambiaditas, ahora sí. Yo te entrevisto. Pedro, estás en Santiago y estás invitado por la CEPAL. ¿Cómo miran desde Argentina lo que está pasando hoy día con el gobierno de Sebastián Piñera, que lleva 6 meses en Chile? Bueno, depende de dónde se pare cada uno, por supuesto. Lo que pasa es que creo que hoy en la Argentina están muy metidos hacia adentro, mirando menos hacia lo que pasa en Chile. Hay una relación muy ambigua respecto de Chile, que creo que pasa con otros países de América Latina también. Cuando hay gobiernos de corte más conservador, liberal, da la sensación de que se alejan de América Latina, como que la cordillera fuera una frontera difícil de cruzar. Pese a que está Macri en Argentina y que de alguna manera simbolizan un poquito lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que las derechas latinoamericanas no tienen proyectos de integración. Entonces, por más que estén en sintonía ideológica, Macri y Piñera, o Macri, Piñera y Kuczynski en Perú, que cayó, no tienen proyectos en común. Solo puede tener algún tipo de proyecto comercial, alguna empresa. Entonces, no hay nada que los motive a juntarse. De hecho, hoy cuando varios gobiernos de las derechas latinoamericanas están saliendo de UNASUR, te refleja esto. ¿Por qué se van de UNASUR? Es como irse de Naciones Unidas. Si UNASUR representa a los 12 países que están en América del Sur como un proyecto de acercamiento. Si la primera reunión de presidentes o presidentas, no había en esa época presidentas, pero presidentes latinoamericanos, de América del Sur, perdón, la realizó Fernando Henrique Cardoso en el año 2000. Estaba Fujimori, estaba Fernando de la Rúa. No era un proyecto progresista, pero Cardoso entendía que frente a un mundo de bloques había que formar un bloque suramericano. Y lo que buscó fue acercar. Pero no es algo en la matriz ideológica de las derechas. Hay mucho acercamiento a Estados Unidos o hacer negocios con Europa o tal vez con el sudeste asiático, pero no con los vecinos. Entonces, no hay una incidencia fuerte en la Argentina respecto a lo que pasa con Chile. Creo que con Bachelet sí, porque ahí había un sector, por lo menos progresista, de la Argentina que tenía mucha expectativa en lo que podía hacer Bachelet, siempre mirando desde afuera, sin entrar en detalles de lo que podía hacer Bachelet. Pero creo que una de las cosas que recordaba de Bachelet es cuando hubo una crisis en Bolivia y ella y Cristina Fernández convocaron inmediatamente a la UNASUR para resolver esa crisis, para evitar que Evo Morales cayera. Yo creo que es uno de los últimos momentos tal vez que se miró hacia Chile, más allá de la movilización estudiantil de 2011, que creo que tuvo un gran impacto. Pedro, y bueno, ya adelantaste algo de esta mirada sobre Latinoamérica y cómo ha ido cambiando, girando hacia la derecha o hacia proyectos más conservadores América Latina. ¿Cómo observas lo que está pasando en el continente? Ya algo adelantabas respecto a la sintonía que podemos tener como países de América del Sur. Yo creo que desde el año 2005 de la Cumbre de las Américas hay un continente en disputa, que es algo novedoso, que por primera vez, después de las independencias, los abrazos de San Martín, O'Higgins, la figura de Sucre, Bolívar, que están ahí en el altar, por primera vez hubo una serie de presidentas y presidentes que entendieron que tenían muchos puntos en común. Una corriente muy heterogénea, que podríamos definir como progresista, populista, de centro-izquierda, de izquierda, socialista, una mezcla, porque muy heterogénea, desde un Chávez hasta una Cristina Fernández, Bachelet, Lula, Evo Morales, Correa, Lugo, muy disímiles entre sí, pero que entendían que había que crear algo en conjunto post-neoliberal, tal vez sin saber muy bien hacia dónde. ¿O qué significaba eso? ¿O qué significaba eso? Algunos llevaron adelante medidas radicales en algunos aspectos, otros no. Otros siguieron con políticas neoliberales claramente, pero en el año 2005, cuando en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata se corta el gran proyecto de Estados Unidos, yo ahí empiezo con el concepto de una región en pugna o en disputa, porque hay una corriente novedosa que le disputa la hegemonía a las derechas latinoamericanas y al proyecto de Estados Unidos, que era el ALCA. Vos fíjate que Estados Unidos se queda sin proyecto. Estados Unidos tenía un proyecto, que era el ALCA. Era un gran proyecto para toda América, sin Cuba, era un área de libre comercio.
Cuando eso fracasa, se quedan sin nada para ofrecer, sin nada novedoso. El ALCA era novedoso. Y las derechas subordinadas, por lo general, a Estados Unidos, tampoco tienen nada nuevo para ofrecer. Y yo creo que en esta disputa las derechas tienen un problema. Primero, no tienen nada nuevo para ofrecer. Es el viejo consenso de Washington de hace 20 años, las teorías liberales de hace 40 años. No hay nada nuevo, achicar el Estado, bajar el déficit fiscal, reducir el gasto público. El chorreo, digamos, crecimiento para que chorree. Chorreo, derrame, vamos a crecer exportando. O sea, es un discurso muy similar, no es novedoso, no hay algo que pueda encantar. Y el otro tema que me parece significativo, que también marca estas disputas existieron en el siglo XX. ¿Cómo se saldaban? Con golpe de Estado. Allende, Goulart en Brasil, Perón en el 55 en la Argentina. Cuando había movimientos populares fuertes, experiencias cortas, Allende duró apenas 3 años. Una vez se olvida que fue una experiencia tan corta y cómo marcó a nuestra región. Se saldaba con un golpe de Estado, cierre de parlamento, prohibición de partidos, asesinatos, desapariciones. Eso hoy no lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo resolver esta disputa? No la pueden resolver. Por eso uno ve que hoy las derechas latinoamericanas están retomando la iniciativa, están ganando terreno en algunos lugares, pero no logran saldar la disputa. Todavía está Venezuela, con todos sus bemoles, está Bolivia, está el Frente Amplio en Uruguay, Cristina Fernández sigue siendo muy fuerte, Lula sigue siendo muy fuerte. No pueden cortar de cuajo estas experiencias. Esto quiere decir que estas experiencias progresistas, en el más amplio sentido de la palabra, vos representás parte de esto, tienen una posibilidad de seguir creciendo y no de retroceder, justamente porque no lo pueden resolver a través de golpes de Estado, y además porque la derecha no tiene nada para encantar, nada para seducir, nada para ofrecer que diga que ofrecemos algo mejor. Vos fíjate, Macri en la Argentina, discúlpame, está hace 3 años. ¿Cuál es su eje político hoy en contra de Cristina Fernández? ¿Eso es todo lo que tiene para ofrecer un gobierno que está hace 3 años y prometió el cambio? ¿Y la alegría? ¿Y estar mejor? ¿Qué quiere la gente? Mira, vivir mejor. Y te iba a preguntar por lo mismo, porque estando recién en Buenos Aires hace muy poquito, hablando, como es habitual, ¿no?, con los taxistas, las personas que te tienen en un restaurante, y uno les va preguntando cómo está, efectivamente hay una mirada muy crítica, sobre todo de una promesa económica que traía Macri que no ha sido efectiva y que es como el enganche para una votación. Pero te quiero preguntar por eso mismo, si es una derecha que hace un análisis de que no tiene cosas nuevas con que encantar, sino que es el mismo discurso, y uno lo ve también con el presidente actual. Sebastián Piñera hizo campaña todo el año pasado prometiendo crecimiento y empleo. Era un discurso muy sencillo, que decía, vamos a crecer y les aseguro empleo. Lo que llevamos de este año, hasta el momento se nota que eso no pasa. Hay crecimiento efectivamente, pero el empleo no ha dado un golpe como se esperaba, en fin. Entonces, ¿por qué finalmente la gente vota por ello? Bueno, no tengo la respuesta. Creo que esa es la pregunta del millón que todos nos hacemos. Bueno, acá también. Pero creo que tiene que ver con la historia del capitalismo y del poder. Nuestras naciones han crecido con poderes económicos vinculados a los poderes judiciales, a los poderes fácticos, a los armados, al ejército, a las instituciones en general, a los poderes mediáticos. Entonces, esto tiene una gran influencia. Contrarrestar esta cultura no es algo sencillo. Sí, claro, o sea, nosotros lo decimos así. Este sistema en el que vivimos neoliberal está metido en la cabeza, es algo cultural también. Exactamente, está metido en la cabeza. Hay una cultura patriarcal, hay una cultura muy fuerte respecto del tema del consumo. Y todo esto prima entre nosotros, porque además el consumo se multiplica. Entonces, es verdad, todos dependemos del teléfono, eso que ya no es un teléfono, mucho más que un teléfono, es una computadora que miramos en la calle, chocamos permanentemente, pero todos queremos tener eso, todos queremos acceder a, y nos olvidamos del ocio, del buen vivir, que creo que las izquierdas tampoco lo debaten. También tienen el patrón de crecimiento en el consumo. Mayor consumo que te permite ¿qué? Creo que es un debate filosófico a darse. No tendríamos el tiempo ahora tampoco. Pero entonces, y además creo que las derechas son muy hábiles en señalar los puntos débiles. No todo lo que dicen los neoliberales es mentira. No todo. Entonces, han sido muy sagaces al apuntar respecto de fallas en el Estado, fallas en los problemas en la vida cotidiana de los gobiernos que predicaban un cambio y no lo lograban,
apuntaron muy bien en Chile a las fallas con todo aquello que dejó inconcluso Bachelet, por ejemplo. Son muy hábiles en campaña, mucho marketing, mucho dinero en marketing político. En Chile concentración de medios, además, por lo menos así. Bueno, pero esto es fundamental. Si bien esto se está rompiendo un poco, pero de todas maneras la hegemonía mediática de los grandes medios de comunicación que tienen dinero, que están imbrincados con el poder político, con el poder económico, sigue siendo fundamental. Igual hay una democratización de la comunicación a través de lo que estamos haciendo nosotros. Sí, exactamente. Nosotros somos disidencia de medios. Esto antes no existía. Exacto. Y esto hoy es relativamente económico. Exactamente. Un portal de noticias como Nodal hace 10 años no hubiera podido nacer. O hace 20 años, hubiera tenido que ser en papel. Diario Clever tampoco. Podríamos haber estado como transmitimos ahora y tener este tipo de conversaciones. Podés tener radio, televisión, podés llegar a todo el mundo, te pueden ver en todo el mundo en vivo y en directo. Eso antes era imposible. Pero el peso de El Mercurio, Televisión Nacional de Chile, bueno, sigue siendo muy fuerte y en todos los países. Pedro, te quería preguntar por la situación hoy día dentro de Argentina con la figura de Cristina Fernández. Tú recién la mencionas a propósito del peso que tiene. Y yo te quería preguntar por todo lo que está rodeando a lo que fue el gobierno de Cristina Fernández y a su misma figura. Primero, el que hayan entrado a prisión. A mí me tocó estar en Buenos Aires cuando empezaba a cumplir condena uno de sus ministros emblemáticos. Había otro que estaba preso, cosa que en Chile no vemos, digamos. O sea, aquí sería muy extraño ver a un ministro encarcelado, en fin. Y hemos tenido procesos por cohecho y todo lo demás. Pero bueno, hay ministros presos y Cristina Fernández... le van a allanar la casa, está siendo investigada, se la allanaron, perdona, ella misma dice que quiere acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, pero su figura sigue siendo muy fuerte en Argentina, pero al mismo tiempo tiene todo este cuestionamiento encima por casos de corrupción. ¿Qué pasa con Cristina Fernández hoy día en Argentina? Bueno, en primer lugar, en la Argentina tiene un fenómeno que hasta el día de hoy se estudia y nadie sabe dar una respuesta exacta porque no existe, que es el peronismo. Sí, lo sé. Entonces, puede ser un debate de horas. En la historia de la Argentina esto sigue pesando. Vos fíjate que están circulando ahora viejos videos, acá tenemos otra vez las nuevas tecnologías, en Twitter, en Facebook, de 1955, cuando fue derrocado Perón, y una de las cosas que hicieron los golpistas de antaño fue traer trabajadores con sus mamelucos de trabajadores y llevarlos y mostrarles los trajes que usaba Evita y toda la plata que se habían robado Evita y Perón, para decir, ven, ellos que decían hablar en nombre de ustedes, en realidad eran unos ladrones, siendo que dio la jubilación, salario mínimo, les hizo sentir por primera vez que millones de personas eran seres humanos, que estaban incluidos dentro de una sociedad. Pero el antiperonismo es muy fuerte. Ese es un elemento muy particular de la historia de Argentina. Por otra parte, creo que la diferencia respecto de la concertación es que el gobierno de Cristina Fernández, del kirchnerismo, fue en algunas cosas muy radical, que no fue la concertación. La concertación ha seguido en gran medida el modelo económico de la dictadura y algunos de los postulados básicos de la dictadura los continuó respecto de la economía, la educación pública. O sea, tuvieron que venir primero los pingüinos, 2005-2006, después en el 2011 los estudiantes universitarios para sacudir la modorra de la gente y decir, pero la educación es un derecho y no solamente una mercancía. Bueno, esto es producto de los 17 años. Entonces, no hubo una postura muy radical del gobierno de Michelle Bachelet que implicara que la quisieran perseguir. Hay como una continuidad de algunos postulados que no ha alterado la tranquilidad de la política chilena. En la Argentina sí, el kirchnerismo fue disruptivo en este sentido, por avanzar con el juicio a los que habían estado durante la dictadura, por los movimientos de derechos humanos, por algunas cuestiones económicas, por las alianzas internacionales. Vos fíjate que a Bachelet la incluimos en esta corriente progresista, pero casi te diría mirando por la ventana, sin asociarse demasiado a esa corriente. Si bien, como yo mencioné antes, cuando hubo un momento de crisis importante, como en el caso de Evo Morales, ella interviene, pero en el resto sigue mirando a distancia. ¿Está incluida o no está incluida en la corriente progresista? Y habría que verse, en algunas cosas sí, en otras tal vez no. Otra vez, corriente progresista muy heterogénea y muy difusa y muy difícil de definir. Ahora, el otro elemento importante de la política argentina, que es novedoso,
es que el 9 de diciembre del año 2015, cuando Cristina Fernández deja la Casa Rosada, organiza una manifestación multitudinaria con cerca de 500.000 de personas de una presidenta que se va. Yo busqué antecedentes de la historia mundial y no encontré que la presidenta o el presidente que se va, que deja el poder, su partido deja el poder, organiza una manifestación masiva, casi de festejo, superior al presidente entrante. Esto te marca la potencia política que tiene Cristina Fernández, que es lo que señalábamos antes también. No la pueden mandar al destierro, no la pueden matar, entonces se apela a la persecución política. Similar a lo que pasa con Lula en Brasil. El golpe en contra de Dilma, la destitución de Dilma Rousseff, tenía como objetivo cortar de cuajo la experiencia del Partido de los Trabajadores y evitar que Lula fuera candidato en el 2018 con el aparato del Estado apoyando la campaña electoral de Lula. Lo lograron. Ahora necesitaban meterlo preso también. La única manera de sacarlo de la cancha es meterlo preso, pero no lo pueden matar y todavía no está en el exilio. Pedro, ¿y tú crees que lo que pasa hoy día con Cristina Fernández es solo una persecución política o hay detrás también corrupción directa de Cristina Fernández? Mira, esto lo tendrá que determinar el Poder Judicial. El problema es que el Poder Judicial está cooptado por el Poder Político. Entonces, ¿cuánto uno puede esperar objetividad al respecto? Es muy difícil decirlo. Hasta ahora no han mostrado nada, no han comprobado nada. Que algún ministro haya tenido, o ex secretario de Obras Públicas, haya tenido 9 millones de dólares, bueno, habrá que aclarar de dónde sacó los 9 millones de dólares, quién se lo dio, para quién lo estaba pagando. Ahora, a diferencia de Brasil, no están las cuentas, no está el dinero. Es más, cada vez que escarban y buscan algo en las cuentas de Cristina Fernández, aparece Macri con sus papeles en Panamá, que sí son cuentas reales. Entonces, creo que en este sentido hay una dificultad para mostrarle a un sector importante de la población que apoya a Cristina Fernández de que efectivamente robó. Porque además hay como una paradoja, porque se le acusa de, en el lenguaje muy cotidiano, de haberse robado un PBI, de haberse robado todo. Ahora, habiéndose robado todo, logró distribuir computadoras entre los estudiantes secundarios, logró ampliar las universidades, logró ampliar la asignación universal por hijo, logró dar una cantidad de derechos que implicaba mucho dinero del Estado. Hay como una contradicción ahí. Si robó tanto, el Estado tendría que haber estado, valga la cacofonía, en una situación calamitosa cuando lo recibió Macri. Y no, recibe un país desendeudado, sin grandes conflictos sociales, sí, con niveles de pobreza que no se pudieron revertir, es verdad, con problemas de infraestructura serios en algunos casos, incluso con hambre, pero está claro que en esos 12 años se vivió mucho mejor. Entonces hay como una contradicción ahí. Respecto de si robaron o no robaron, yo creo que la única medida para saberlo es si efectivamente actúa el Poder Judicial de manera relativamente objetiva, que no parece ser el caso. Ahora tiene todas las características de una persecución política. Pedro Briguer, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Ya sabes, www.diarioclever.cl.